Precisamente tenemos a una experta con nosotros en esta mañana para conversar. La doctora Arjona está con nosotros para conversar sobre este tema. Doctora, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme otra vez. Doctora, cuéntenos un poquito, la hipertensión, si empezamos por explicar bien claro y en español, ¿qué es la hipertensión? Ok, la presión arterial, porque la hipertensión es un trastorno de la presión arterial. ¿Y la presión arterial es? Es la fuerza con la que el corazón bombea la sangre hacia las arterias. Ajá. La presión que normalmente las personas llaman la de arriba, que llamamos sistólica, es cuando el corazón se contrae, y la diastólica es cuando el corazón se dilata. Por eso son dos presiones, la presión más alta y la más baja que marca el tensiómetro. Cuando la presión entonces está alta, se le llama hipertensión. Exacto, cuando está fuera de su rango normal. La Asociación Americana y la OMS describen que por encima de 140/80 el paciente es hipertenso. O sea, el paciente va a tener un padecimiento crónico, entiéndase crónico, que por ahora no tiene cura. ¿Y eso quiere decir que el corazón está bombeando más sangre de lo que debe? No, la fuerza con la que bombea la sangre. Es la más fuerza. Ajá, entonces se ok. tiene que esforzar porque va a encontrar mayor resistencia al bombear, entonces se tiene que esforzar más. Y eso es lo que puede causar entonces un ataque cardíaco. Ahí vienen los problemas de que se engruesan las paredes del corazón. Ajá. Y el corazón comienza a bombear ineficazmente la sangre. Ajá. Y o sea que todas las puede consecuencias. llegar a bombear menos sangre de lo que necesita. No necesariamente menos sangre, pero sí al tener más fuerza dañas órganos blancos que se llaman, como el riñón y el cerebro, que son muy sensibles porque trabajan normalmente a presiones bajas. Entonces, si lo comparas con las estadísticas panameñas, la principal causa en el 90-94% de los casos de que un paciente quede en falla renal terminal en una sala de hemodiálisis es un paciente hipertenso que desconocía o que no se tomaba sus medicamentos. Vamos a abrir las líneas telefónicas para quienes tengan preguntas sobre este tema, se las puedan hacer directamente aquí en pantalla a la doctora Arjona. Doctora, usted le comentaba en reunión previa con Abdiel Tapia, nuestro productor, que no solamente existe la presión arterial de corazón. Ajá, es que hipertensión Ajá. es un aumento de la presión normal de los fluidos que tú tienes en el cuerpo. Entonces, puede haber hipertensión cerebral, causada porque hay un líquido en el cerebro que se llama cerebrovascular, que ese líquido cefalorraquídeo tiene un problema de que las válvulas no lo filtran adecuadamente y se te aumenta la presión en el cerebro. Pero no es el fluido de sangre, es otro fluido. Entonces hay varios tipos de hipertensión, también hay hipertensión pulmonar, que es otra patología. Entonces, hipertensión pulmonar, ¿cómo ajá. es la hipertensión pulmonar? Eso es que los vasos del pulmón también son un lecho especial. Entonces, todo depende de qué patología. Pero lo ¿Qué patología es? interesante... ¿Qué enfermedad? ¿Qué enfermedad? Ajá, gracias. Que lo importante de la hipertensión arterial es que, número uno, no es el hecho de que yo tengo dolor de cabeza, me duele la nuca, me mareo, me molesta la visión, pero no por eso yo le voy a comentar a otra persona y bueno, Gisela, me duele la cabeza. Y tú dices que, bueno, puede ser la presión, mira, te voy a dar la pastilla que yo tomo. No haga eso. No, pero ¿cómo lo hacen? No tienes una idea. Sí, eso es una pelea eterna. No, eso es muy peligroso. Hay que tener mucho Eso cuidado. es una pirina. Hay que hacer mucho énfasis, igual que la semana pasada o antepasada te mencioné que hay que hacer prevención. El paciente tiene que hacerse chequeos anuales. Tú te checas anualmente, haces sus exámenes generales, te toman la presión y tienes, aparte de eso, que ayudarte con dieta. Dieta no es restricción alimenticia y me voy a morir de hambre. Dieta es lo que comes. Ahorita vamos a hablar de ese tema. Me gustaría que usted nos contara aquello de la prevención, cómo es precisamente, cómo prevenirlo. Vamos con una llamada desde Albrook, mi gente linda de Albrook. Qué rico que nos llamen. Yuri, adelante, buen día. Buenos días, Gisela. Quería consultarle a la doctora porque mi mamá tiene un problema. Ella es sumamente delgada, pero el doctor le dijo que el corazón le está creciendo. Ella tiene problemas de presión. Quiero saber si eso va a parar o le va a aumentar. ¿Qué va a pasar con ella? Ahora, gracias Yuri por llamar, mi amor. A ver, la hipertensión no tiene nada que ver con ser delgado o ser gordo. No. Ser gordito probablemente por mala Tienes más alimentación riesgo. tienes más riesgo, pero no es que por ser delgado estés exento. exento. Ajá. ok. Porque siempre hay un factor hereditario
que no podemos modificar. Ok, ¿y qué le decimos entonces a la televidente? Bueno, hay que ver qué es lo que está pasando con tu mamá. Puede ser que no sé de qué tan reciente diagnóstico es la presión. Entonces puede ser que ya el corazón de tu mamá tiene mucho tiempo forzándose a bombear la sangre en contra de unas arterias que están un poco duras, o eso hace que las paredes del corazón, al tener que bombear con más fuerza, se engrosen. Entonces depende de cuánto tiempo tiene la señora de tener hipertensión arterial. ¿Es preferible que vaya? Sí, porque ya tienen que hacerle exámenes. Lo más probable es que le hagan un ecocardiograma para ver qué tan ancho está y qué tan rápido está progresando. Preferible ir a un cardiólogo, entonces. Sí. Una cita no está de más. Además, ¿hay acceso en los centros de salud a cardiología? No. Probablemente en policlínicas. En policlínicas, Ajá. ok. Para quienes no tienen acceso a una atención privada en las policlínicas. Bien, tenemos ahora otra llamada desde... ¿Perdón, señor Fonquet? Desde Juan Díaz. ¿Quién nos llama desde Juan Díaz? A ver. Viena, buenos días. Sí, buenas. Hola, amor. Sí, buen Sí. día. Para consultar lo contrario, en hipertensión baja, ¿qué tan mala es? Yo tengo una hija de 19 años y como que veo que le fluctúa a presión baja. Nada más para que me oriente. Gracias. Y saber qué tan mala es. Gracias. Gracias, mi amor, a usted por su llamada. Ok. Bueno, ya en caso de que sea baja no es hipertensión. No, es hipotensión. Hiper es que está por encima de, hipo es que está por debajo. Yo tengo hipotensión, yo siempre tengo la presión baja. Así que gracias, señora Viena, por su pregunta. No, es que eso depende. Mira, casualmente comentaba con Abdiel, el productor, que la hipotensión o niveles por debajo de 120/80 pueden ser normales en algunas personas. Ajá. Mientras a ti no te des síntomas de que mareo, Sí. de que me desmayo, de que me cambio de posición y me mareo, entonces no hay problema. Si hay esos síntomas, entonces hay que consultar porque hay que ver cuáles son las causas de esa hipotensión. Pero hay ¿Cuáles son los personas, peligros? que hacen mucho ejercicio y su organismo se acostumbra a tener presiones 90/60 y no hay ningún problema. El problema es cuando te da síntomas. Sí, es que es justamente lo que me pasa a mí. Yo no tomo pastillas para la presión, por ejemplo, pero se me baja algunas veces y de pronto he hecho espectáculos hasta en restaurantes, doctora. Así que me toca acostar, auxilio. Entonces me tomo la pastillita solamente en el momento que me te sientes. ocurre Exacto, eso. es que las pastillas esas tienen un efecto mucho más corto. Entonces no es necesario tomarla regularmente. Exacto. Ahora, ¿cuáles son los peligros de una presión baja? El desmayo, Ajá. más que todo. Ah, ok. No es tan peligroso como la presión alta. No, porque la presión alta, el cuerpo es muy inteligente. Entonces el cuerpo lo que hace es que después que tú tienes un tiempo con síntomas, la persona tiene dolor de cabeza y ¡puf! Se le fue el dolor de cabeza. Nunca fue al médico Ajá. y la presión sigue en 150/100. El cuerpo empezó a defenderse. El cuerpo se defendió entre comillas porque está cansado de tener dolor de cabeza y que tú no le busques una solución y simplemente se acostumbra a tener dolor de cabeza. Y entonces para mitigar el dolor de cabeza se acostumbra a la presión alta, pero sigue forzando el riñón y sigue forzando el cerebro. Entonces, señora Viena, no se preocupe, ahí estoy yo, sigo viva, eso es una pastillita, pero tiene que ir También, al médico a revisarse. No lo deje pasar por alto porque a veces creemos que no es nada y sí es algo. Iris desde Chiriquí nos llama a esta hora. Chiriquí, hermoso. Ay, qué rico estar por allá, necesito ir. Iris, buenos días. Doctora, una sola pregunta. Yo siempre he sufrido desde muy joven, yo tengo 29 años, de la presión sumamente baja. No sé. Siempre está por debajo de 160, muchas veces me mareo, me dan unos sueños horribles, y un sueño del que se me hace difícil a veces levantarme. Pero siempre 160 hasta 100 sobre 50, la de abajo siempre se me baja 50, 60. Difícilmente se me llega a subir 180, nunca me llega allá. Gracias, corazón. La pregunta es de Chiriquí. Creo que se refiere precisamente a la hipotensión. Ajá. Sí, lo que pasa es que también hay personas que son delgadas. Una persona pequeña y delgada puede tener presiones 160 y sentirse bien. Ya te digo, todo es el síntoma. Donde la persona tenga síntomas, tiene que ir al médico. Tiene que ir porque puede ser eso o pueden ser otras cosas.
Ok, pero puede proceder, por ejemplo, y lo pregunto ahora porque ella, bueno, la recomendación es exactamente la misma, Iris, Hay que vaya buscar la al causa. médico, vaya al médico porque puede que no sea nada y así duerme en paz y que estoy débil, se me bajó la presión otra vez, ajá. Pero puede que sí sea algo y hay que atacarlo inmediatamente. Siempre es preferible ir al médico. En el caso, por ejemplo, yo nunca había asociado tener la presión baja con debilidad. También Sí. ese cansancio de no me puedo parar hoy, auxilio, llamaré a Next, no voy hoy. No, O sea, eso puede ser otra cosa. Agotamiento físico. No, no es cierto, pero esa debilidad que a veces uno siente que realmente, no, de verdad, me pasa, doctora. Cuando llevas el cuerpo a situaciones extremas, entonces puedes provocar a largo plazo que él tenga presiones más bajas. Entonces, como alrededor de las 5 de la mañana, el cuerpo comienza a despertarse. Sin que tú te des cuenta. A las 5 comienzan a subir los niveles de algunas hormonas y eso hace que el cuerpo comience a despertarse. Y cuando somos mujeres, peor. No, y cuando son mujeres hay que tener mucho cuidado con la hipertensión porque cuando dejan de menstruar, el estrógeno comienza a disminuir y entonces hay que hacer más seguidos los chequeos porque el estrógeno nos protege. Entonces, importante, checarse la presión cada cuánto tiempo. Por lo menos 2 veces al año. Por lo menos 2 veces al año. Si no sufre de la presión. Si no sufre, evidentemente, si sufre de la presión, pues todas las semanas, ¿no? Puede ser, sí, hay personas que dependiendo de en qué etapa están, porque también hay que decirlo, hay que confesar que somos médicos, no somos magos ni somos Dios. Entonces, esto es un proceso. Qué bonito lo que dijo, repítalo, sí, por es favor. cierto, y yo siempre se lo digo a mis pacientes, somos médicos, somos ayudantes de Dios, no somos ni magos ni Dios. No son Dios. Qué No. bonito. Es que hay es algunos así. médicos que Somos deben ayudantes. escucharlo. Ups, un hipo, perdón. Sí. Ajá. Lo que pasa es que tenemos medicamentos, ¿sí? Tenemos medicamentos, pero no porque, bueno, ya yo me controlé la presión con un solo medicamento, tengo un año de estar viendo al médico y ya lo dejo de ver, no voy más nunca. No puede ser, usted tiene que ir porque puede suceder que ese medicamento le dé otras cosas, se le hinchen las piernas y haya que reemplazarlo. O puede ser que a largo plazo el medicamento disminuya su eficacia y efectividad. Entonces lo que hacemos es añadir medicamentos, pero el que toma la decisión sobre eso es el médico. Y si usted no va al médico, ¿quién va a tomar la decisión? Exactamente. Entonces, importante, recuerde que aquello de checarse la presión no es para la gente de la tercera edad, para el que sufre de la presión, no. Todos tenemos que checarnos la presión al menos una vez al año. Es muy importante porque puede que tengamos algo que no nos hayamos dado cuenta. Hay que hacerse chequeo general. Tenemos una llamada desde mañanitas, pero qué belleza hasta ahora la gente llamando. Jerónimo, buen día. Buenos días, sí, es que para no preguntar a la doctora, yo sufro de la presión hace, pongámosle unos 20 años atrás ya, y me atiendo con un médico de cabecera y tomo lisinopril y indapamida. Y entonces, bueno, usted sabe los comentarios de la gente, yo quiero una pregunta directamente a ella, si dicen que tanto los medicamentos hacia el hombre afectan la protección sexual, o sea, comentarios, y a mí me gustaría consultarle a ella, que me dice ella, o si tengo que seguir las recomendaciones de mi doctor, porque en verdad me facilita la pastilla lisinopril y una consulta directamente. Y buenos días. Buen día, Jerónimo. Buen día. Muchas gracias por su pregunta, porque me parece que es una pregunta importante para los varones, pero perdóneme, usted tiene que seguir las recomendaciones de su médico, le afecte o no le afecten aquello. Pero, si el médico dice. No, pero ¿No? acuérdate que tenemos más medicamentos, entonces hay que ver, no todos los organismos funcionan igual. Entonces siempre por eso es que tienes que ir al médico, porque tienes que vigilar si el paciente presenta o no presenta efectos no o sea que deseados. o sea que si le está afectando. Si le está afectando realmente, él le puede hacer el comentario a su médico y que se reemplace el medicamento. Ay, señor Jerónimo, buena noticia. Si le está afectando, no se preocupe, que usted puede ir al médico, le dan otro que no le afecte, entonces no se la aguante. Eso ni es. Exacto. Es lo mismo que cuando tienen tos seca. Paciente que llega con tos seca, ¿usted está resfriado? No. ¿Usted toma medicamentos para la presión? Sí que toma. Cualquiera que termine en pril, probablemente, muy probablemente puede ser el medicamento. Entonces ese es el momento donde tú lo reemplazas. Eso es uno de los efectos secundarios que puede tener. De ese tipo de medicamentos. El señor Fonquet me va a volver loca. Ok. Él pregunta que si los televidentes preguntan que si la presión afecta a la vista. Sí. Hay, como ya ¿qué ¿Qué es lo correcto? Perdón, paréntesis. ¿La vista o la visión? En verdad el ojo. Porque la visión es el sentido. Ok.
Gracias. Todos los días se aprende algo nuevo. Exacto. ¿Afecta a los ojos? Sí, sí, porque la retina trabaja en presiones bajas. Igual que el riñón, igual que el cerebro. Ok, ¿y cuáles son las afecciones que puede tener al ojo? Puedes causar un desprendimiento de retina. Y eso es wow. Irreversible. Entonces puedes causar una ceguera, pudiendo haber Prevenido, claro. sí, pudiendo haber hecho prevención, aunque hay personas que aunque hagas prevención va a pasar. Pero no es la mayoría de los casos. Y preguntan también, en cuanto a la presión baja, ¿cuál es la presión que me debe prender el foco y decir, aquí hay algo que no está bien? Yo me preocupo en un paciente 80-50. 80-50. O menos de 90-60. Pero ya te explico. 90, Siempre 60, es... eso suena como a 90, 60. Ajá, es 90-60. Para que se lo aprenda por ahí, 90-60 o menos de 120-80 con síntomas. Ok, es Si que el yo nunca he paciente- entendido los valores, por eso yo voy y pregunto, ¿está baja o no? Ajá, estoy bien, no me Pero es estoy que muriendo, depende gracias. de la persona, por eso te digo. O sea, es que no es un valor, es un rango, es que ahí está nuestro primer error. Es un rango más o menos entre 110 y 120, la de cuando se contrae, y la fuerza con la que bombea cuando se dilata está más o menos entre 70 y 80.